Somos Urbana Play Mar del Plata 102.1. Una nueva experiencia. Como todas las semanas, es momento de hablar y de pensar en voz alta. Psicología de la vida cotidiana con Miriam Mabel Esquivel Ublich. Hoy, el consumo irónico no existe. Si bien después vamos a ver que hay una definición de consumo irónico, vamos a partir de esa afirmación de que el consumo irónico no existe. No existe. No existe. Por ahora lo decretamos. Lo vamos a sostener ahí. En la década del 80, Yen Ang, doctorada en comunicación, doctorada en un montón de cosas, sí, pero lo resumí en doctorada en comunicación. Bien. Analizó, es un montón, sí, que es un montón. Analizó la serie norteamericana Dallas, ¿sí? Sí. Y notó que algunos espectadores de la serie, que se presentaba como dramática, era un drama, la seguían como si fuera una comedia, ¿sí? En ese momento no había Twitter, por lo cual no es que comentaban, che, mirá qué mal que actúan los personajes o mirá qué inverosímil que es esta situación, sino que mandaban cartas al canal burlándose de esta serie. Pero podemos pensar que Dallas tuvo su éxito. La actitud irónica le permite al espectador, de alguna manera, superar a Dallas, estar por encima de la serie. Eso afirmaba y explicaba Yen Han. Ella lo que decía es, esta cosa de, mirá lo que es esto, ¿no? O mirá esta actuación, qué mala que es, sí, ponía al espectador como en un lugar de superioridad por sobre la serie. Claro. Sin embargo, era gente que miraba la serie y que de hecho la miraba con mucha puntualidad para poder hacer esas críticas. Bueno, hace unos años atrás, James Franco hizo la biopic, la película de The Artist, que fue como la remake o la vida del actor que había hecho hasta entonces, hasta ahora, la peor película de toda la historia, la película más mala de la historia, y él hace justamente del protagonista de esa película. Y bueno, se hizo de culto porque la gente la veía para reírse en realidad. Totalmente. De lo malo que era. Porque también el planteo era un drama, ¿no? Era un drama. Una persona que le pasaban un montón de cosas, o no me acuerdo si era que lo engañaban. El actor original cree que es un éxito. Sí. Después entendió que era mala, pero digamos, absorbió las mieles que le dio ser una película de culto, y el tipo va a las Comic Con, va a un montón de conferencias, de festivales de cine hablando de esa película. Sí, incluso hizo la band premiere y la presentación de The Artist de James Franco junto a él. Es increíble, incluso la actuación de Franco está muy bien. Es muy buena. Está muy bien. Tuvo un montón de nominaciones. Sí. ¿Qué es lo que nos dice Ang? Es que los programas de televisión, recordemos estamos hablando década del 80, los programas de televisión responden a una estrategia guiada por el tipo de público que se espera encontrar. Es decir, se planifica un programa, decía ella, en función del público al que apunta, en función de valores y de modos de representación que cada público va a tener. Ella entendía que los programas o las series de televisión eran similares a un texto en el sentido que había un conjunto de signos narrativos ordenados. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que ella advertía? Que era el público el que descodificaba ese texto de acuerdo con traducciones relativas a sus circunstancias. Es decir, es el receptor, en este caso el público, el que termina asignando una lectura, una descodificación a eso que ve. Por lo cual ella lo que afirmaba es el significado no es determinante en la comunicación, sino que hay un papel activo por parte del receptor que puede tener un orden ritual, decía ella, distinto al previsto por el realizador del programa. Yo pensaba en Casados con Hijos, por ejemplo. Cuando se lanza, a la gente no le gustó. No tuvo éxito el lanzamiento de Casados con Hijos. Se la comparaba con la original de Estados Unidos, no gustaba. Cuando sale la repetición, empieza a cobrar magnitud de esto de generar como ahí un impacto. Que de hecho en la caja negra que le hacen a Erika Rivas le preguntan sobre esto. Digo, bueno, un programa que inicia como fracaso, porque es eso, digo, no tiene la repercusión que se esperaba en cuanto a rating, pero que después con las repeticiones, ¿cuántas veces se repitió Casados con Hijos después? Porque de hecho creo que tienen solamente 2 temporadas, justamente. 2 temporadas. Como no fue lo que se esperaba en su primera presentación, se hicieron solo 2 temporadas y después se repitieron infinidad de veces.
hasta la propuesta esta del teatro, que bueno, que quedó ahí medio zanjada con el tema de la pandemia y Sí, después, sí, bueno, sí. con la desvinculación Pero que ahora va a de volver. Erika. Que ahora va a volver y el sin reemplazo Erika. de Erika va Jorgelina Aruzzi. Mirá, bien. Es un personaje, es sí, una actriz que es puede una hacer actriz ese genial. personaje. Sí, la verdad que Porque sí, la verdad lo que merece. si no coincidían con la artista, digamos, o la actriz que pudiera Qué difícil. encajar en los zapatos de María Elena María Elena. Fuseneco, le iban a dar por muerta. Era una de las Claro. primeras Es teorías. que es difícil. Bueno, para ojalá armar el guión. que Sí. Jorgelina tiene todo para hacerlo, pero digo, ojalá que el público La aceptes. Yo la exactamente banco lo a morir. recepcione. Me gusta Sí, más que digo. no, es una genia, es una genia. Dice Eugenia tengo un problema con los apellidos así complejos, pero voy a Bien. poner todo lo mío. Eugenia Mitchelstein, Muy para bueno. Revista Anfibia. Ya, es argenta, pero qué apellido, Eugenia, ¿eh? Dice ella en una columna que escribió para Revista Anfibia en el año 2018 que encontré a alguien que, Eugenia, te robaron la columna, no te citaron y pusieron casi todo lo que vos pusiste acá en Revista Anfibia. Nada, quiero decirte eso. No hay consumo irónico sin distancia entre el consumidor y el objeto simbólico que elige ridiculizar. Porque esa distancia colabora para evitar la contradicción que puede surgir entre prestarle atención a algo que consideramos malo y disfrutarlo al mismo tiempo. O sea, tiene que haber como una lejanía entre quien está criticando eso y ese objeto en sí. Ahora, ¿en qué se basa esa lejanía? En que mi discurso, mis valores, mi forma de hacer humor pueda ser reconocida, puede ser, identificada y reconocida esa distancia. ¿Qué sé yo? Si yo te escucho hacer un chiste a vos, Sí. nuestro trato cotidiano, por lo menos de los martes, me permite saber si, con qué intención, o si es un chiste o no. ¿Viste que Claro, hay gente que por uno dice, supuesto. che, ¿lo habrá dicho en chiste? Digo, cuando uno conoce a alguien Vos es como... conoces el nivel de ironía que puede llegar a haber dentro de ese chiste Exactamente. y de veracidad. Entonces, digo, uno puede desde ese lugar vincularse. Ahora, en la medida que uno va tomando distancia, es más difícil, ¿no? Como saber. Sí. Yo puedo, qué sé yo, vos haces un chiste irónico Ujú. sobre una determinada corriente política, Sí. y como yo puedo leer tus valores, o que yo digo, está haciendo un chiste. Ahora, Claro. me extrañaría si vos hicieras un chiste irónico sobre, no sé, algún valor o algo ideológico más cercano. Claro. ¿Sí? Bueno, también por eso no se puede descontextualizar un chiste. Sí. Porque vos tomás distancia. 10 años, 20 años. Por ejemplo, mucha gente dice, che, ¿cómo se reían de los chistes de Olmedo? Bueno, porque esos chistes de Olmedo funcionaban en una sociedad que se reía de eso. Sí. Hoy, la sociedad cambió, es menos personas hay, por lógica hay menos personas que se reían en aquella década porque ya están grandes o se murieron, Ujú. y hay unas nuevas generaciones que tienen un código, un tipo de humor y se ríen de otras cosas. Entonces, hoy, por ejemplo, Olmedo, si siguiera vivo, no funcionaría, a no ser si se adapta un montón. Mm. Y sí funcionan, por ejemplo, humoristas nuevos. Sí, que le hemos hablado también de esto, cómo algunos humoristas han tenido que ayornar, para decirlo Sí. de alguna manera, desde sus chistes a sus actuaciones o ciertas formas de encarar espectáculos. Hay una muy buena serie documental. Parece que estoy auspiciado por Star Plus hoy, pero Ajá. no es así. En realidad originalmente es de, si no me equivoco, de History Channel. Ujú. Se llamó Lo que no sabías del humor argentino. Es una serie documental que se hizo acá, en Brasil, en España, en México, en varios Ujú. lados. Y bueno, acá en Argentina hablan todos los tipos de humor que se te ocurran, hablan en este documental. Muchos que tienen que ver con Videomatch, muchos tienen que ver con, no sé, de Videomatch a Malena Pichot, pasando por Moldaski y, no sé, un montón de estandaperos, por ejemplo, y estandaperas. Como ver cómo fue Claro, el humor en realidad modificándose. se plantean algunas cuestiones y que estas que estamos charlando tienen que ver con ese capítulo que se llama Los límites del humor, Ujú. ¿no? Entonces, hay como entre varios que tienen opiniones distintas a la hora de hacer humor, se piensa que lo más importante es contextualizar el chiste. Saber que ese chiste tiene que ver con lo que está sucediendo y con la sociedad como se percibe hoy. Claro, como emergente también Claro. de lo social. Eso es importante. Después,
hay algo interesante que dice Moldás, que dice, vos para ser creíble con tu chiste y para estar también, para demostrar que también estás contextualizado con esa sociedad que se percibe de determinada manera, tenés que hacer chistes con las cosas que pasan en el momento. No puedes dejarlas de lado. Claro. Cuando vos las integrás, le das identidad. Que es, por ejemplo, hacer chistes sobre el feminismo. Por ejemplo, que es un movimiento muy fuerte, del cual no se puede eludir, que marca la sociedad y marca esta marca generación. agenda, y marca agenda. Entonces, vos no podés hacerte el tonto y no hacer chistes con eso. No, tenés que hacerlos. Que de hecho, él los hace, Malena Pichot los hace. Después es desde el lugar que te parás para hacer ese chiste con el feminismo. ¿Desde qué lugar te parás? Sí. Y me parece que esas son dos como cosas muy interesantes. Y obviamente, habla Francella también, por ejemplo, por poner Francella, por Casado con Hijos, habla Flor Peña también. La verdad que es muy amplio en el espectro de humoristas, comediantes y contadores de chistes que participan. Y además todo se los empata con archivos. Algunos que terminan siendo distintos a lo que dicen y otros que avalan lo que están diciendo. Y bueno, algunos más renegados, otros no, por el paso del tiempo. Pero también se dice una cosa, o sea, la gente se reía del si es una nena porque no se había planteado en la sociedad todo esto que ya sabemos, que se planteó por ahí desde el primer Ni Una Menos a esta parte. Y eso fue antes del 2005. Entonces, si eso de Ni Una Menos o el movimiento feminista hubiera estado más fuerte, en el 2000, por ejemplo, claramente poner Francella no hubiera salido al aire. ¿No? Entonces, no podemos pensar, che, qué hijo de puta tal, porque hizo tal chistes. La mayoría funcionaba porque la mayoría consumía eso. Sí. Hoy funcionan otras cosas. Hoy funciona Ezequiel Campa, hoy funciona Malena Pichot, Charo López. ¿Por qué? Porque la mayoría de la sociedad piensa de una manera. El consumo irónico también acentúa cierto capital cultural de la persona o del espectador, ¿no? Como que le da cierta superioridad moral o cultural, ¿no? Yo, que soy más vivo, que me di cuenta de que esto es una porquería, entonces, ¿no? Te estoy mostrando, mirá, me estoy riendo de esto que es una porquería y te lo quiero decir. Y no lo digo tampoco en un sentido, porque todos hemos estado en ese lugar, ¿no? De decir, che, no, mirá lo que es esto, no puede ser, es una vergüenza, ¿no? Pero también de quienes se burlan o a veces son un poco malvados, de quienes genuinamente siguen ese fenómeno. Hay un caso emblemático que es la telenovela Dulce Amor con Karina Zampini y Sebastián Estebanés. Digo que era una novela excelente. No me acuerdo si estaba al mediodía a la noche, pero digo, la típica. Para mí estaba al mediodía. La típica estructura, ¿no? De la chica pudiente que se enamora del chico que en este caso era chofer, ¿no? Dulce Amor, estamos hablando. Donde uno ve escenas y te causan gracia. Digo, una la escena. La biblioteca. Esa es genial. No, la librería. Que es con Laporte. Con Laporte. Pero las escenas románticas con Karina, que uno diría, no sé, erotismo o... No, digo, te causan gracia, ¿no? Entonces, ¿cómo eso se transformó en un fenómeno incluso, y pasa con Laporte y Solita Silveira, ¿no? El meme de Laporte de necesito hacerte el amor, que era una escena también, una escena de amor, una escena con un caudal de dramatismo, porque el tipo estaba luchando con que se había enamorado de una mujer. De hecho, el personaje de Laporte tiene su encuentro con Soledad Silveira cuando quien era su mujer en la ficción muere, ¿no? Como que recién se habilita el personaje cuando su mujer muere para no fallar. La novela que nosotros decimos es Amor en Custodia. Ah, bueno, esa. El Amor en Custodia es la de Laporte con Solita. Y Estebanés. La otra es Dulce Amor con Karina Zampini. Era una época que Estebanés estaba en todas las novelas. Estaba ahí como por Quique Estebanés, que era su padre, ¿no? Pero bueno, digamos que Sebastián también se ganó ese lugar del niño de las telenovelas, de galán y demás. De Vin Diesel, siempre hay una gran foto de Estebanés, que siempre pobre. Ay, pobre. Es que hay muchos memes de Sebastián.
Sí. Que es muy divertido, porque él, lejos de renegar No. de la cantidad de memes que hay, él no tiene ningún problema. Me Se acuerdo hace que hace cargo. poco se quemó, ya hace un tiempo se había quemado el Sí, rostro. En la pandemia fue. Y puso la foto, como que él no tiene problema. Como que es torpe, qué sé yo, no Sí, sé. sí, como que él hace de eso, ¿no? Y me parece que eso también baja un montón a la cantidad de haters, porque ¿qué le vas a Claro. decir? Algo que sucede con los malos programas es que se los consume en grupo y parte de la diversión justamente viene de hablar sobre eso mientras está ocurriendo. Hoy contamos con Twitter como ese lugar donde, no sé, la vez pasada apareció un hashtag que decía apagón a Tinelli. Sí. Pero ¿qué pasa con eso? Digo, por un lado es, qué fuerte, ¿no? Porque hay un montón de gente, porque fue tendencia, hay un montón de gente diciendo que no hay que verlo a Tinelli. Pero Banearlo. por ejemplo, claro, yo no tenía ni idea que Tinelli volvía a la tele y me enteré por esto. Mira, Y entonces entré a ver de qué se trataba el programa, qué estaban Sí. haciendo. Digo, está bueno, ¿eh? hay algo de esto, que en el caso de Twitter, por ejemplo, que lo que se transforma en tendencia es tanto por aquellas personas que hablaron mal de eso que las que hablaron de manera positiva. Claro. Vos después entrás a los comentarios y ahí te enterás qué se puso, no sé, el otro día era tendencia de Paul. Y hasta que yo Sí. no entré no tenía ni idea ¿Por qué? Y tenía gente que hablaba a favor, gente que hablaba en contra. Una pregunta que me hago es, si mientras miro Pasión de Gavilanes, nadie escucha, Sí. ¿no? Mis supuestos filosos e irónicos comentarios, ¿lo estoy mirando irónicamente? Digo, si no hay nadie ahí que me colabore con esa crítica, digo, ¿lo estoy mirando irónicamente o en realidad estoy encubriendo un guilty pleasure, un placer culposo con un supuesto consumo Claro, irónico? Por supuesto. Eso igual es una total estupidez para mí. ¿Qué cosa? No aceptar lo que a uno le gusta con el otro. Che, a mí me gusta Arjona y Pasión de Gavilanes. Y a Lo vos te voy a gusta ver. Stranger Things y no sé, qué sé yo, y Foo Bueno, Fighters. pero ahí hablamos. perfecto. Sí, pero ahí hablamos por ende de cuando hay algo culposo. No. No es consumo irónico eso. Porque en realidad, No. digo, si a vos te gusta y lo disfrutás y lo escondés, es otra cosa, no es consumo irónico. Ah, ok. La cosa del consumo irónico es cuando. Y ahí. Consumís Tinelli para después criticarlo. Para bardearlo. Damián Cook hizo en 2020 unas historias innecesarias sobre el tema del consumo irónico y él hablaba de dos elementos a A ver. tener en cuenta. El primero es que el producto tiene que ser serio, no tiene que buscar la gracia. Por ejemplo, volvemos a Dulce Amor. Dulce Amor no era una novela cómica, No era bizarra, claro. no, era un drama. Pero y acá volvemos a lo que decíamos inicialmente de cómo el espectador hace una lectura, tiene un papel activo al momento de asignar un significado. Pero el espectador se empezó a reír Sí, con eso. sí. Yo recuerdo en un momento se estrenó en Mar del Plata una producción local de cine que era de zombies. Ajá. Era una película de terror. Sí, Sin embargo, muchas de las personas que la fueron a ver se rieron, claro. ¿no? Porque había algo ahí que... Entonces, también es capitalizar esto que vos decías inicialmente con James Franco, ¿no? Y esta biopic. The Artist. Claro, digo, capitalizar eso, qué sé yo. Bueno, vos planeaste una peli de terror y se te terminaron riendo en el cine. Bueno, no, obviamente no era lo que vos esperabas. Pero ver qué se puede hacer con eso. Y el otro elemento es que hay una comunidad interpretativa. Y ahí es a donde iba con esta pregunta de, ¿es lo mismo que yo mire Pasión de Gavilanes y diga, no, mirá lo que es esto, qué sé yo? ¿Quién puede ver esto sola a que haya un grupo de amigos con quienes nos riamos, ¿no? O nos mensajemos y digamos, che, ¿estás viendo esta escena? Mirá lo que es esto. Ahora, si todo un grupo ve una misma serie para después criticarla, en el fondo, acepten lo que les gusta. Bueno, ¿O no? ahí es donde aparece, ¿no? Como la línea fina esta de ¿es consumo irónico? ¿No es consumo Sí, irónico? Claro. Porque lo estás reforzando. Después está la otra posición, que me imagino, ¿no? También, pensando en un grupo de WhatsApp. Uno ve a Tinelli, por ejemplo, Sí. que es un formato internacional, digo, Sí. que no hay nada que tenga que ver con el viejo videomatch, si se quiere. Digo, ponele que lo consumís para decir en el grupo, che, esto malo, cualquiera, que esto que el otro, para criticarlo. Pero por ahí el grupo no lo ve. Claro. Entonces, ¿para qué lo haces? No, ahí es el punto. Cuando hablamos de comunidad interpretativa es que hay un grupo de personas que consume eso. Claro. Entonces, si vos solo vas y lo comentás y nadie lo vio, digamos, no es una comunidad interpretativa. Ahora,
Si tus amigos dicen, che, ¿y si nos juntamos todos los jueves a ver esto porque es divertido, pero no divertido lo que proponen? No es el formato comedia, claro. Claro, es lo que a nosotros nos pasa con eso. Entonces, una de las cosas que comentaba Damián Cook como era Viviana Canosa, por ejemplo. Exactamente. Una de las cosas que él comentaba es, si la gente entra a mi perfil de Instagram y yo comparto un video cómico, esa comunidad comparte un código conmigo. O sabe por qué yo subo esto o a razón de qué. Ahora, si ese video se viraliza, va a haber un montón de personas que no conozcan quién soy, que no conozcan mi humor y que puedan hacer una lectura diferente de eso. Cuanta más comunidad interpretativa, o sea, cuanto más se amplía la comunidad interpretativa, hay más oportunidades de consumo irónico. Como decíamos, cuando algo se viraliza, va más allá de lo que yo pienso que es mi comunidad. Y entonces se deforma el contenido de ese mensaje que yo quiero dar. E incluso la ironía es difícil de leer. Si yo no sé cuáles son tus valores, volvemos a lo que decía antes, yo no sé cuáles son tus valores o tu posicionamiento político o político partidario, me va a ser muy difícil leer tu ironía. Digo, ser irónico no es poner cara de soy irónico, ¿no? Digo, tiene que ver con la dónde se pone el acento en lo que se está diciendo, de qué manera se puntúa lo que se está diciendo. Hay una también, en este contexto actual, hay una sociedad también muy irascible y a la defensiva. Digo, no aceptan, por ejemplo, vos vas al teatro, esto lo veo como a veces como jurado todos los veranos. Uh-huh. Yo voy al teatro, yo tengo la capacidad de reírme de todo, incluso de lo que me afecta a mí. Uh-huh. Me encanta. O sea, de lo que te toca, por ahí que vos decís. Pero veo, por ejemplo, sobre todo en el humor político, que por ejemplo hacen un chiste sobre Cristina y media sala festeja y la otra abuchea. Hacen un chiste sobre Macri y media sala festeja y la otra abuchea. Claro. Y la verdad que me parece que el humorista está haciendo chistes sobre los políticos. Claro, sí. Vos tenés que aceptar que si te gusta un político, tiene cosas buenas y malas. Como te puede pasar con otro personaje, ¿no? Como Diego Maradona. Tiene cosas buenas y cosas malas. Pero así todo, vos elegís quererlo. No podemos, me da esa sensación, que hay mucha gente que cree que lo que le gusta es puro. Claro, impoluto, sí, que no hay matices. Que no hay matices, claro. Que es el mejor, que es el único, que nunca hizo nada mal. Bueno, esa es una posición muy adolescente y no para pegarles a los adolescentes, sino en este sentido de egocéntrica. Es lo que yo pienso, claro. Como yo lo entiendo y lo de afuera no existe. Por ejemplo, Cristina es una chorra y se ríen, media sala, y los otros me murmuran. Macri es un chorro. Se ríe todo lo que habían murmurado antes, pero ya los otros se quedan callados. Como es un chiste. Sí. Ni siquiera el humorista sabe si es cierto o no. Es simplemente un chiste. Sí, y no, qué sé yo, no es personal. Claro. ¿Qué pasa cuando consumimos irónicamente ciertos eventos y personajes? Qué sé yo, el bebito gigante de la marcha por Salvemos las Dos Vidas, ¿te acordás? Fetito y la señora también, sí. Un personaje maravilloso. Hay varios personajes. Hay un montón. Tengo dos preferidos de movilizaciones. Yo toqué lo que es un pobre. Sí, querido, yo sé lo que es un pobre, yo lo toqué. Ay, Dios. En la repregunta de periodista, hermoso. Y Nisman, pero ahora no me sale como decía. Ay, sí, sobre las cartas la mesa. Sobre la carta la mesa, espectacular. Hay un montón de stickers sobre eso. Hay un montón de esos, y bueno, en pandemia hace 80 días que no la pongo, ese que empezó a gritar, hermoso. Porque en esos contextos salen unos personajes. Sí, salen cosas que uno hermosos. Dice. Pero bueno, en eso también están como los niveles, porque no es lo mismo el tipo que grita hace 80 días que no la pongo que una señora que hace un feto, ¿no? Y con eso hace todo un relato. Sí. Claro, porque ella quería hacer algo serio. Claro. Lo que pasa es que quedó... Sí, quedó totalmente desdibujado. Como en joda. Y demás. Incluso me parece que los que son de pensamiento igual que ella... Sí, se corrieron se habrán corrido un poco. Sí, se corrieron de ese discurso. Gisela Barreto en su momento cuando quería hablar de la homosexualidad y el vaso de agua, ¿no? Digo, está bien, es horroroso escuchar a alguien decir eso, pero si yo lo comparto, diciendo que es horroroso, ¿no? Pero lo comparto. Digo, le estoy ahí habilitando un lugar a que quizás gente que no lo había escuchado lo escuche y le demos como más cabida. Gisela Barreto, que pobre se hace meme sola, sobre todo en el último tramo de su carrera donde le hizo una nota
a un periodista que hablaba sobre los cárteles de México durante 5 minutos y la repregunta fue, ¿y son gente que hace carteles en la calle? Sí, ¿Dónde los ponen? Sí, terrible. Tremendo. Bueno. O, yo le voy a decir el innombrable, este personaje político que tiene como unos cabellos ahí, ¿no? Que se también... se viene fuerte. También digo, ese personaje cobró una dimensión tremenda por muchos de los videos que se viralizan viéndolo totalmente demente. Sí. ¿No? Pero Sí, sin sí, embargo, sí. en eso de incluso marcar que está demente, o por lo menos eso es lo que muestra, Sí. hay algo ahí. Entonces, no solo los consumimos, sino que estamos reproduciendo su discurso. Y ahí es el punto donde... ¿De qué manera yo? Porque acá no se trata de entonces que no puedo criticar nada, no puedo violentarme cuando veo algo. Me pasó hace poquito con Expert por Infobae, que salió a decir que había que controlar la natalidad de las familias pobres porque si no Argentina se iba a convertir en una villa miseria. No, cualquier cosa. Que obviamente digo, es detestable, es nefasto escuchar un discurso así clasista, discriminatorio, horrible. Ahora, ¿de qué manera uno puede hacer una crítica a eso sin terminar reproduciendo ese mensaje? Porque por ahí hay 5 personas que dicen, sí, estoy de acuerdo con que es un payaso por decir eso, y hay otra que dice, ¿sabes que yo estoy de acuerdo y tiene razón? O que no se había enterado hasta que vos hiciste la aclaración. Entonces digo, hay ahí, ¿no? Como una línea muy fina. Hay un estudio hecho por Cale Warren y Gina Moore sobre la recepción del consumo irónico. Hicieron 5 experimentos donde detectaron que las personas tienden a pensar que un consumidor está haciendo un uso irónico del producto cuando ese producto es incongruente con la identidad o las creencias que se le conocen al consumidor. Pero para eso hay que conocer al consumidor. Si no, puede ser que yo me quede con el discurso y no sepa que es irónico, sino que piense que esa persona está afirmando eso que está diciendo. También detectaron que la ironía, el poder identificar la ironía, aparece en muy bajas ocasiones. Por ejemplo, si yo no pongo un sticker de alguien guiñando el ojo o algún emoticón que dé cuenta de que estoy hablando en chiste, o no pongo en chiste, viste que a veces uno tiene que aclarar ironía, sí. Puede haber alguien que no crea que es irónico y que tome ese mensaje y que incluso lo incorpore. Convivimos todo el tiempo con el riesgo de confundir parodia con verdad, por lo cual digo, ahí es donde hay que estar atentos. El consumo irónico no existe porque el consumo irónico es consumo, punto. Digo, yo estoy consumiendo a personajes como Viviana Canosa, como Amalia Granata, digo, estoy ahí. Estás perdiendo el tiempo. Si lo estás haciendo por ironía, estás perdiendo el tiempo. Claro, de consumí última, cosas que puedo plantar buenas. posición y decir, che, yo me paro en esta otra vereda ideológica, de valores, de argumentos, pero si reproduzco eso, cuidado, porque el consumo irónico es consumo. La reproducción irónica sigue difundiendo mensajes opuestos a lo que por ahí uno piensa. Y me quedo con esta frase de Damián Cook que me pareció maravillosa para cerrar, que dice: el troll que alimentás hoy, mañana puede ser tu presidente. Hasta acá, una nueva edición de Pensar en Voz Alta, Psicología de la Vida Cotidiana con Miriam Mabel Esquivel Uglich. Hoy, el consumo irónico no existe.